Vamos en esta hora a proseguir con la predicación de la palabra del Señor y vamos a orar. Vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor para que todo lo que hagamos sea agradable delante del Señor. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor nuestro Jesucristo. En esta hora, Señor, estoy delante de tu santa presencia, Señor. Me presento delante de ti, Jesús. Yo he traído un mensaje, Señor, que tú me has inspirado, unas palabras que tú has puesto en mi corazón. Yo te pido, Señor, usa mis labios, usa mis pensamientos, conecta mi espíritu al tuyo, Señor, para que de tu parte fluya, Señor, esa palabra necesaria para restaurar, para levantar, Dios mío. Que cada uno de los oyentes pueda recibir esa palabra con gozo y que pueda, Señor, ponerla por obra en el nombre del Señor Jesús. A ti te damos la gloria y la honra, Señor. Oramos creyendo en ti, Señor, y esperamos recibir bendiciones de parte tuya, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Nuevamente reitero la bienvenida para todos en el glorioso nombre del Señor Jesús. Para el Ministerio de Unidad de Rescate es una tremenda bendición estar hoy aquí celebrando este culto al Señor y trayéndole un mensaje a usted, mi hermano. Este mensaje es para todos, para los que están débiles, para los que se sienten cansados, para los que se sienten que el camino ha sido difícil. Hoy el Señor le trae una palabra para usted. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos allí en el libro del profeta Jeremías. Vamos a abrir en el capítulo número 18. Yo voy a leer para ustedes en la versión Dios habla hoy. Vamos a leer libro del profeta Jeremías, capítulo número 18, en la versión Dios habla hoy. Dice así la santa palabra del Señor. La señal del alfarero y el barro. El Señor se dirigió a mí y me dijo: baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Entonces me dijo el Señor: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que hace este alfarero con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Versículo 7. En un momento dado decido arrancar, derribar y destruir una nación o un reino. Pero si esa nación se aparta del mal, entonces ya no les envío el castigo que le tenía preparado. En otra ocasión, decido construir o hacer crecer una nación o un reino. Pero si esa nación hace lo malo y desatiende mis advertencias, entonces ya no les envío los beneficios que le tenía preparados. Di pues a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén que yo, el Señor, les digo: estoy haciendo planes contra ustedes. Estoy pensando en castigarlos. Dejen ya el camino, mejoren su conducta y sus obras. Versículo 12. Entonces ellos te van a decir: no pierdas tu tiempo. Preferimos vivir como a nosotros nos gusta y seguir tercamente las malas inclinaciones de nuestro corazón. Pero mi pueblo me ha olvidado, dice el versículo 15, y ofrece incienso a dioses falsos. Mire cómo termina diciendo la palabra del Señor. Se ha extraviado en su camino el camino antiguo y sigue senderos desconocidos. Gloria al Señor. Qué bonita lectura de la palabra del Señor. Vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Como hemos dicho, estamos basándonos en la Escritura. Es palabra de Dios la que estamos hablando en esta noche. Es un consejo inspirado en la Escritura, en la palabra del Señor. No es un consejo inspirado en la filosofía,
en la psicología, en la autoayuda, en la automotivación. No, no son palabras de hombres. Es la palabra de Dios la que ha llegado hasta nuestras vidas. El culto que tenemos para el día de hoy lo hemos titulado Aún estoy en el proceso. Y así como el barro se encuentra en las manos del alfarero en un proceso de formación, en un proceso de moldeado, en un proceso de limpieza, de hidratación, las manos del alfarero expertas son unas manos que saben hacer su trabajo. Es un proceso, porque ninguna figura de barro sale de una vez de la tierra hecha así como la conocemos. No hay ningún tazón, ninguna vasija, ningún cántaro de barro que haya salido de la tierra hecho una vez un utensilio. No, el barro es algo, una materia que se extrae de la tierra, se forma y se le va dando moldeamiento hasta que podamos hacer de él una vasija a nuestro gusto, a nuestro parecer, a nuestra necesidad, según el propósito o el plan que estemos buscando. Lo mismo sucede con la salvación. La salvación es un proceso. Ninguno de nosotros pudo decir que llegó a la iglesia siendo salvo. Al contrario, llegamos a la iglesia buscando la salvación que Dios nos ha ofrecido. Venimos a la iglesia maltratados, cansados, trabajados, cargados, sedientos de una sed de justicia, de una sed de la palabra de Dios. Pero ninguno de nosotros llegó siendo salvo, ninguno de nosotros llegó siendo santo, ninguno de nosotros llegó siendo preparado para obedecer totalmente la voluntad de Dios. Así que la salvación es un proceso que va en aumento, un proceso que se va desarrollando hasta que cada uno de nosotros puede llegar a la perfección. La palabra de Dios nos dice que estamos en el proceso de la perfección, que andamos en el camino de la perfección. Así es la salvación. La salvación es un proceso. Y con el ejemplo que hemos tomado del alfarero podemos ver este proceso. Cómo se elabora una vasija de barro en las manos del alfarero. Y no estamos queriendo decir que nosotros somos Israel. No, para nada. Nosotros somos diferente al pueblo de Israel. Nosotros somos la iglesia del Señor. Lo que estamos haciendo en esta hora es tomar un ejemplo, así como el Señor puso ese ejemplo en los ojos del profeta Jeremías, para que él le diera ese mensaje al pueblo de Israel. Así nosotros nos hemos inspirado en ese ejemplo que el Señor puso para traerle al pueblo de Dios un mensaje de parte del Señor. Usted, mi hermano, que se siente débil, usted, mi hermano, que se siente cansado, usted que cree que tal vez ya no hay oportunidad, ya no hay solución, en esta noche, en el nombre de Jesús, a esta hora venimos a traerle un mensaje que el Señor nos ha mostrado. La palabra de Dios indica que así como el alfarero puede hacer lo que quiera con el barro, el Señor puede hacer lo mismo con el pueblo de Israel. Y en esta hora podemos decir, el Señor puede hacer con su iglesia también como hace el alfarero con el barro. Cualquiera de nosotros puede estar en las manos del alfarero y ser moldeado, puede ser edificado, puede ser limpiado en las manos del alfarero. Tal vez, aunque alguien piense que se ha echado a perder, como dice este versículo o este pasaje que leímos, a los ojos de algunas personas posiblemente haya alguien que se haya echado a perder. Pero en las manos del Señor, en las manos del alfarero, puede ser moldeado de nuevo. Puede ser nuevamente transformado a través de la regeneración, a través de la restauración, la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, y podemos volver a recuperar la imagen de Dios, la imagen que Dios ha preparado para nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo.
Hay algo bien bonito que leíamos en la palabra del Señor. Es que en el versículo que leímos al inicio, nos dice el versículo número 3, que cuando el profeta Jeremías fue a la casa del alfarero, lo encontró trabajando. Lo encontró dando forma y moldeando al barro que tenía en sus manos. Y nosotros podemos decir en esta hora y recordar, como dijo la palabra del Señor en el libro del profeta o en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo número 5 y versículo 17, cuando el Señor Jesús respondió diciendo: mi Padre siempre trabaja y yo también. En este momento el Señor se encuentra trabajando. Lo que quiere decir la palabra de Dios es que el Señor nunca descansa, ya sea en su esencia espiritual, divino, en su esencia como Dios el Padre, o en su manifestación en carne como el Hijo. Nunca descansa. En este momento Él también está trabajando para restaurarte, para hacer de ti una vasija útil, una vasija a la imagen y a la semejanza del Señor Altísimo. No hay descanso en el Señor. En este momento, por eso ha llegado hasta tu vida, hasta tu casa, la palabra del Señor, porque el Señor no descansa, sino que está trabajando. Y sabemos que todo lo que Dios hace, lo hace bien. O como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Pero podemos ver que aquí hay una vasija que se echó a perder. Y obviamente sabemos y entendemos que esto no es por causa del alfarero, sino por causa del barro. A veces el barro se sale de las manos del alfarero, se aleja de las manos del alfarero y pierde la forma, pierde la imagen, pierde la moldeada que el Señor le estaba haciendo. Aquel molde que el Señor estaba imprimiendo en su vida, perdemos esa semejanza por causa de alejarnos del Señor. Pero la palabra de Dios dice que cuando el Señor tenía nuevamente en sus manos aquel barro que se había alejado de él, Él volvía a hacerlo nuevamente según Él quería, según a Él le parecía mejor. Dice que Él volvía a hacer otra vasija con el mismo barro. La pregunta en esta noche que queda para nosotros es: ¿está usted, mi hermano, dispuesto a permitir que Dios lo moldee a su manera, hasta que quede de la manera en que a Dios le gusta, de acuerdo al propósito de Dios en su vida, de acuerdo a la semejanza que Dios tiene para cada uno de nosotros? El Señor, como decíamos, está trabajando. El día de hoy Dios está trabajando y Él está dispuesto a intentarlo una vez más. En tu vida, mi hermano, Dios quiere intentarlo una vez más. Necesita que te acerques a sus manos. Él está trabajando y quiere intentarlo una vez más. Quiere formarte, quiere moldearte hasta que tengas la forma deseada por el Señor. Pero necesitas en este mismo instante volver a las manos del Señor, regresar a las manos del experto alfarero para que te limpie, para que te hidrate con la palabra, que es el tipo del Espíritu Santo, que es tipo del agua. El agua que el alfarero introduce en el barro es tipo de la palabra del Señor. La palabra del Señor es agua que nos moldea y que nos calma la sed. Aleluya. Permita, mi hermano, en esta hora, en el nombre de Jesús, que el Señor llegue a su vida para que le dé vida en abundancia. Eso es lo que quiso el Señor mostrar con ese ejemplo. Que así como el alfarero puede hacer algo bonito, una obra maravillosa con el barro, entonces eso mismo puede hacer el Señor, porque usted y yo somos como el barro en manos del alfarero.
Pero ¿qué necesita Dios para que este proceso sea realizado en nuestras vidas? Sabemos que Dios es todopoderoso, que tiene todo poder para cambiar, para transformar, pero Él necesita que nosotros acudamos a Él, que nosotros volvamos a Él, que dejemos de rodar por la rueda, el círculo aquel en el que el Señor le da vueltas al barro. Muchas veces el barro deja de estar en las manos del Señor y da vueltas y vueltas y vueltas, pero no está en las manos del Señor. Damos vueltas en la rueda de la vida, en el círculo de la vida, y parece que entre más tiempo más nos alejamos del Señor, y entre más nos alejamos del Señor, más perdemos esa imagen, ese propósito, esa voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Pero si volvemos a las manos del alfarero, Él es poderoso para limpiarnos, para darnos nuevamente vida y volvernos a la imagen del Señor, la imagen que Él ha preparado para nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Esta noche Dios puede devolverte la imagen, mi hermano. Dios puede volver a moldearte. Dios puede restaurarte. ¿Por qué? Porque el Señor todavía está trabajando. Y quiero decirte algo, mi hermano, quiero que seas consciente. Yo sé que tú lo sabes. Yo sé que eres consciente. No ignoras la palabra del Señor. Eres consciente de que así que como para Israel pesaba una sentencia de juicio, Dios había determinado un castigo para darles el pago por su pecado. Así también, de la misma manera, el Señor ha preparado un castigo para aquellos que se apartan del camino de la salvación. No podemos nosotros ignorar la Escritura, que el que se aleja de Dios conseguirá algo muy diferente al que está en las manos del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? No podremos escapar al justo juicio de Dios. No podremos hacer otra cosa más que recibir en nuestra vida la paga del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es la separación del hombre con su Creador. Dice la palabra del Señor: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá aquel que se aparta, aquel que se aleja del Señor, aquel que rechaza al Señor y a su palabra? Lastimosamente, aquel que le da la espalda al Señor. Nos preguntamos en esta hora, ¿dónde aparecerá? Pues la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. No hay nadie que pueda burlarse de Dios. No hay nadie que pueda escapar a la justicia, a la equidad de Dios y a lo que Dios ha establecido en su palabra. Miren lo que dice el Señor hablando acerca de la nueva Jerusalén, aquella ciudad de Dios que Él ha prometido para que nosotros moremos en ellas. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire lo que dijo el Señor refiriéndose a esa santa ciudad. Dice: no entrará en ella cosa inmunda, o que haga abominación o mentira. Nada de eso entrará. Dice el Señor en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que Dios ha preparado para los que se desvían de Él. No solamente los incrédulos que no han creído al Evangelio, sino los cobardes, porque así está en la lista. Los primeros que están son los cobardes, los que no quisieron
o no sintieron el valor de volver a las manos del Señor para que Él hiciera de ellos una obra, una vasija conforme a su voluntad, conforme a su propósito, un vaso útil para su gloria. Los cobardes están encabezando esa lista de aquellos que no entrarán al cielo, de aquellos que no estarán en el reino de Dios. Es una realidad, mis hermanos, la sentencia que pesa por el castigo para el pecador. Quien se aparta de Dios recibirá esa recompensa. Sin embargo, en esta noche, mi hermano, quiero decirle en el nombre de Jesús que este mensaje no es un mensaje de condenación, no es un mensaje de odio. Este mensaje no es para hacerlo sentir peor. Este mensaje no es para que usted se derrumbe, para que usted baje sus manos. Este mensaje en el nombre del Señor Jesús es para que usted allí donde está reciba fuerzas, reciba palabra, se levante, sea restaurado y sea reanimado en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo que está en todo momento, obrando en todo lugar. En esta hora está obrando aquí en mi vida. Yo puedo sentirlo ahora mismo y yo sé que en esta hora que usted lo está viendo puede también sentir la presencia de Dios obrando en su vida, hablándole a su corazón para restaurarlo, para reanimarlo en el nombre del Señor Jesús. No es un mensaje de condenación, es un mensaje de restauración, es un mensaje de vida en el nombre del Señor Jesús. Este mensaje lo que pretende es que recordemos que Dios está trabajando. Él está trabajando. Él está esperando que haya alguien que se considere barro, necesitado de ir a las manos del alfarero para Él moldearlo, para Él llenarlo de vida, para Él darle agua, una fuente de agua que brota del interior, que es el Espíritu Santo, porque el Señor dijo: y a los que creen en mí, como está escrito, dice el Señor, como está escrito, de su interior correrán aguas de vida. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. En esta noche el mensaje es de restauración. Mi hermano, si usted corre nuevamente a los pies de Jesucristo, si usted se pone nuevamente en las manos del alfarero, el alfarero lo va a restaurar, el alfarero lo va a levantar, el alfarero le va a dar agua, que es Espíritu Santo, que es la palabra, y el alfarero lo va a moldear conforme a su voluntad. Va a hacer de ti, mi hermano, una vasija agradable a su voluntad. Porque la salvación es para nosotros, los que hemos creído, los que hemos recibido la palabra del Señor y la hemos obedecido. Nosotros hemos sido llamados a través del Evangelio para salvación. Usted, mi hermano, que está en esta noche en sintonía, a esta hora yo le digo en el nombre de Jesús: Dios no te llamó a ti para condenarte. Dios no te llamó a ti para que te perdieras. El Señor no te mostró la verdad para que te fueras tras la mentira. No te mostró el camino para que te extraviaras por otras sendas. Y no te mostró la vida solamente para que tú la contemplaras, pero al fin y al cabo cosecharas la muerte. No, el Señor te mostró el camino para que andaras por él. Te mostró la verdad para que la creyeras y la siguieras, y te mostró la vida para que la recibieras y vivieras en Jesús una vida en abundancia. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 5 y versículo número 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. A nosotros no nos puso el Señor para ira, para condenación,
sino que nos puso para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A eso te llamó a ti, mi hermano, el Señor, para alcanzar la salvación. Si en esta noche tú sientes que te has apartado de Dios, en esta noche se reitera el llamado, se reafirma el llamado. Dios te llamó para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos 5, 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió porque éramos malos, porque lo necesitábamos. Pero dice la palabra de Dios, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por el Señor Jesucristo, por Él seremos salvos de la ira. Alabanzas, nos llamó el Señor para ser salvos de la ira, no para recibir condenación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Demos la gloria al Señor. Vive el Rey, Señor Jesucristo. Él es el Dios eterno, Dios de todos los siglos, que nos llamó para salvación. El punto de esta noche y lo que queremos que quede en su corazón, mi hermano, es que sí es posible reconciliarte con el Señor. Sí es posible y es la voluntad del Señor que tú vuelvas a sus manos, porque Él está trabajando. Él no se ha quedado quieto. Él está trabajando en muchas personas que han escuchado la voz de Dios. Él sigue trabajando en las visitas. Él sigue trabajando en ese familiar tuyo que parece que ahora te lleva a la delantera. Aquel que tú le hablaste del Señor, aquel que tú le compartiste el evangelio, que tú eras un líder, que tú eras un predicador, que tú eras un maestro de escuela dominical, que tú eras un músico, un cantante, un adorador, y le compartiste a muchos en adelante de la palabra del Señor. Dios sigue trabajando en ellos, pero Dios sigue trabajando y está esperando que el barro vuelva a las manos del alfarero. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Todavía hay oportunidad, mi hermano. Todavía hay tiempo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si estás oyendo hoy la voz del Señor, deja que esa palabra te llene. Deja que esa palabra te restaure. Deja que el Espíritu Santo llegue a tu vida y te levante y te reanime en el glorioso nombre del Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Hay que seguir, es necesario seguir, es decir, obedecer el mandato del Señor. Recuerde que allí donde leímos, en la parte final del pasaje que leímos, en el libro del profeta Jeremías, dice la palabra de Dios que el Señor nos aconseja, o más bien nos manda a que abandonemos ya ese camino. Dice el Señor: dejen ya el mal camino y mejoren su conducta y sus obras. Eso es lo que nos ha mandado el Señor. Eso es lo mejor que podemos hacer para nuestras vidas. El versículo número 11, allí donde leímos, dice el Señor que Él ha preparado un castigo para ellos. Está pensando en castigarlos, pero les recomienda: dejen ya el camino, mejoren su conducta y sus obras. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Lo que usted, hermano, que se encuentra desanimado, puede hacer en esta noche, es lo mejor que puede hacer en su vida. Dejar esas obras, dejar ese mal camino y volver a las manos del Señor. No seamos obstinados, no seamos tercos, cabezas duras, como el pueblo de Israel, que dice la palabra del Señor, que sin embargo ellos le responderían al profeta Jeremías: no pierdas tu tiempo.
como si la palabra o la predicación de la palabra fuera una pérdida de tiempo. Mire, dice ellos, no pierdas tu tiempo, preferimos vivir como a nosotros nos gusta y seguir tercamente las malas inclinaciones de nuestro corazón. Hermano, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, yo lo invito a que se aparte de ese mal camino, a que se aparte de esas malas obras, a que se vuelva al Señor. No siga por las inclinaciones perversas de una mente viciada, una mente atada al pecado, no. Vuelva mejor a las manos del Señor para que reciba vida en abundancia. Porque ninguno que se ha extraviado del camino ha llegado a su objetivo. Que no tenga que decir en nosotros, como dijo de Israel, se ha extraviado en su camino, el camino antiguo, y sigue senderos desconocidos. Hagamos más bien como dice el Señor por su palabra. Preguntemos por las sendas antiguas y caminemos por ellas. Ninguno que se desvía del camino va a llegar al lugar a donde se propuso llegar. Hoy es tiempo de salvación, mi hermano. Hoy es tiempo de reconciliación. Hoy es día de restauración. Hoy es día de retomar el camino de salvación. Vamos a orar por alguien en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Bendito y soberano Dios y Padre Celestial, Señor nuestro Jesucristo, en esta hora tu palabra, Señor, ha sido predicada. Yo sé que, mi Señor, que esa palabra ha llegado a un oyente que la recibe con fe. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, Señor, que esa palabra haya cabida en un oyente necesitado, Señor. Alguien que pueda decir, esa palabra vino de parte de Dios para mi vida. Alguien que la reciba, Señor, y que vuelva a las manos tuyas, oh experto alfarero, porque tú eres el mejor alfarero. Tú sabes lo que es mejor para nuestras vidas y tú puedes hacer lo que es mejor para nuestras vidas en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, estamos para servirles. Un abrazo para todos ustedes y bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios les bendiga.